La nueva generación de iPhones. Hablo del 14 Pro y el 14 Pro Max. Esta generación en especial es de las que más han cambiado, me atrevería a decir que desde el iPhone 10. Sobre todo me refiero a la parte de usabilidad, porque en cuanto a diseño sigue con los mismos rasgos anteriores de los modelos Pro y Pro Max del 11, 12, 13 y ahora este. Obviamente sin contar la innovación de la isla dinámica que te hablaré en unos minutos. El procesador que nos ofrece es el nuevo A16. A diferencia de su hermano menor, el A15, se enfocaron principalmente en dos cosas: la fluidez y la rapidez, que de por sí ya eran increíbles el año pasado con el chip A15. En este año no quedan nada a deber, y donde puedes ver esta fluidez, esta rapidez, es en las animaciones que se hacen con la isla dinámica. En lo personal, donde pude apreciar más esto es en el apartado de los videojuegos, donde es brutal y exprime demasiado este procesador. Seguimos con el diseño. Encontramos marcos de acero inoxidable en este dispositivo. En cuanto a pantalla, destaca mucho la calidad de imagen, el nuevo modo siempre encendido, además de la novedad de esta generación, la isla dinámica. Vamos por partes. Comenzaremos con la pantalla, la cual no deja nada que desear, simplemente espectacular. Se adapta a cualquier entorno y lo hace muy bien. También que puedes consumir contenido HDR y poder llegar a un brillo en la pantalla de 2000 nits. Otra de las cosas que están desde la generación pasada Pro de los iPhone es que su pantalla puede llegar a los 120 Hz. Todo esto cuando hay mucho movimiento. Por cierto, es muy inteligente, ya que puede llegar hasta un hercio si la pantalla decide ocuparlo. Donde lo veremos más es cuando está puesta la pantalla siempre encendida. Ya sabes, esto que hemos visto en el Apple Watch, incluso ya en algunos teléfonos Android. En lo personal no he notado diferencias en consumo de batería a comparación del iPhone 13 Pro Max. De igual manera, no sé si fue mi percepción, pero no noté que se acabara la batería o cosas así. Me llegaba al final del día como usualmente lo hacía. En lo personal creo que esto le da un toque muy bueno a este dispositivo y se ve increíble, ya que se adapta el fondo, los widgets, la hora a una luminosidad que no molesta y aporta información. Al final de cuentas, en lo personal creo que es muy útil y se puede exprimir muchísimo. Pasemos a lo que más generó hype en esta generación de iPhone: la isla dinámica. Esto porque es una combinación muy inteligente y muy bonita de combinar software con hardware y llevarlo al siguiente nivel, adaptándolo obviamente al estilo de Apple, darle un aspecto muy bueno, dándole una funcionalidad y un apartado muy importante y significativo a esta generación Pro. Créeme que cambia bastante la experiencia y la hace muy buenas. En pocas palabras, lo que hay en segundo plano lo muestra y da una información contextual sobre eso. Ejemplo, la música, el cronómetro, el airdrop, la llamada, cuando conectas algún producto Apple como tus AirPods. Incluso ya se están viendo las primeras aplicaciones que le están dando un uso a la isla dinámica, cosa que me emociona bastante para el futuro. Otra cosa de la que poca gente ha hablado y no le ha dado una buena mención son las cámaras. Siempre el iPhone ha sido referente a tener buenas cámaras, esto año tras año. Lo han ido mejorando aún más generación tras generación y esta no es la excepción. Nos encontramos nuevamente con 3 cámaras en la parte de atrás y una cámara en la parte delantera. El sensor principal es de 48 megapíxeles. Lo increíble de esto es que es el mismo sensor, vale para el 1X, 2X y 3X. No solo eso, aumentaron el tamaño de estas y las fotos de noche son simplemente espectaculares. Cabe destacar que si vienes de un iPhone 13 Pro, incluso un 12 Pro, no notarás tanto la diferencia, al menos que actives el Pro RAW. Es algo que en cuanto lo probé, lo vi, noté una enorme diferencia y dije wow, dice el perro. Lo único malo que noté de tomar fotos en Pro RAW es que pesan muchísimo los archivos, aunque trae una opción para que estos pesen menos y sigan con la misma calidad. Obviamente que si quieres la mejor calidad, pues adelante. En lo personal no lo recomendaría para un uso cotidiano, lo recomendaría más para tener la mejor calidad en una foto
foto, que vayamos a subir a alguna red social, etcétera. En cuanto a video, es otra cosa que me encantó. Continuaron con el modo cine, que es esta función que te ayuda a conseguir planos cinematográficos, que de 1080 que te permitía el año pasado con la generación del 13 Pro, en esta generación te permite llegar al 4K. Por otro lado, llegó el nuevo modo de estabilización, o bueno, ellos lo llamaron el modo acción, que es una combinación de estabilización óptica y digital, que aquí entre nos es otra de las cosas que me han encantado. Yo que grabo planos para mis videos de reviews, el no ocupar estabilizador y ocupar solamente el iPhone es una tremenda barbaridad. En lo personal, pidieron y mejoraron lo de la generación pasada, y vaya que lo hicieron bien. En cuanto a precios, mi opinión, me parecieron bastante estables, bastante justos. Lo que hizo Apple y me gustó mucho es que trataron de mantener los precios del año pasado, y eso fue espectacular. En lo personal, fue un dispositivo que trajo muchas novedades, que me hizo muy feliz el saber que iba a dejar de ser un poco continuista, y te da una pequeña preview, un pequeño vistazo a lo que Apple puede hacer en un futuro. Creo que el salto de generación fue bastante bueno, aunque no recomendaría que cambiaras de un 13 Pro a un 14 Pro, no vale mucho la pena, pero si tienes el dinero y te emociona, ¿por qué no hacerlo? Recuerda que la decisión y la opinión más importante es la tuya. Y esto sería todo de mi parte. Gracias por llegar al final del video. Recuerda seguirme en todas mis redes sociales que están aquí abajo en la descripción. Soy Dares y nos vemos en un sexy pero sensual y gran futuro. Adiós.